Gracias, hermano Carlitos, gracias mis hermanitos. Vamos a continuar con la palabra como siempre, hemos puesto en manos de Dios Todopoderoso. Vamos a continuar. Bendito es el Señor, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Yahweh nos guíe en todo lo que tiene que acontecer hoy día, que venga de Él y para Él, bendito Señor. Mis amados hermanitos, como siempre, vamos a continuar hoy día sobre qué estábamos hablando. ¿Alguien puede decirme amén? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien puede decirme de qué hablamos el día de ayer? Anteayer. Van 3 días con hoy día, predicando sobre esto. Amén. De acuerdo a Mateo 6:21, donde está, mis amados hermanitos, donde está su tesoro, allí está su corazón. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos, mis hermanitos? Gloria a Dios, bendito del Señor. Vamos a continuar, mis hermanitos. Es importante, mire, para el pueblo de Dios tenemos que tomar conciencia de todo esto. No que termine solo en palabras, sino en hechos, poniendo por obra, pidiéndole guía al Espíritu Santo de Yahweh, pidiéndole que redarguya nuestros corazones. Si algo falta, que sea lleno de ese tesoro que es Cristo en nuestro corazón. Amén. Para que de esa manera haya un cambio y podamos caminar en ese camino largo y angosto, el cual nos lleva a la vida eterna. Ese es el propósito de este tesoro. O lo contrario, puede ser una de las dos cosas. Amén. O estamos para irnos a obtener la vida eterna, o al otro lado, mis hermanitos. Es por esa razón que Dios redarguye en nuestro corazón con esta palabra, para que entendamos y pongamos por obra, en práctica, para de esa manera ser merecedores de la gloria y la honra del Señor y de ese camino que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanitos, entonces, de acuerdo a la palabra. Alguien que dé la porción bíblica, por favor. Amén. Amén, gloria a Dios. En Mateo capítulo 19, versículo 16 al 27, vamos a ver sobre la parábola del niño, el joven rico. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, mi amada hermanita, que el Señor le bendiga. Bienvenida. Bendiciones, le escuchamos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanitos, y nuestra vida. Dice en Mateo 19, del 16 al 27. Amén, gloria a Dios. Del el capítulo 19, versículo. Amén. Versículo 16 al 27. Amén, amén. Dice, el joven rico, dice, entonces vino uno y le dijo, esto bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno, sino uno, Dios. ¿No me quieres entrar en la guarda los mandamientos? Le dijo, ¿cuáles? No matarás, no adulterarás, no dirás falso.
Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Mi hermanita, que el Señor le bendiga. Amén. Muy bien, mis amados hermanitos. Esta parábola indica mucho el tesoro de la persona donde tiene, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios es muy clara, pero a veces, como siempre les he dicho, leemos la palabra, pero sin discernimiento no vamos a entender, muy poco o nada. Bendito es el Señor. Tenemos esa luz del entendimiento que Cristo nos ha dado, por lo tanto, hoy vamos a ver con la guía del Espíritu Santo de Yahweh que el Señor qué es lo que nos dice, que nos habla a través de este siervo, de este joven rico, que es una parábola. Amén. Entonces dice la palabra en Mateo 19, capítulo 16 al 27. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Gloria a Dios. Mire, querer recibir la vida eterna, querer obtener la vida eterna, toda la humanidad, escúcheme bien, toda la humanidad que conoce de Dios, conoce de su palabra, quiere tenerlo. Quiere llegar a obtener la vida eterna. Es más, hay muchas doctrinas que enseñan que así de simple, porque usted cree en Dios, piensa que ya eres merecedor del reino de Dios. Pero vemos claramente que el Señor dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y el resto todo será añadido. Pero el hombre en este mundo, hablando de la gente que no tiene a Cristo en su corazón, obviamente vive por vivir. Pero hoy estamos hablando de la iglesia de Cristo, de aquellos que ya conocemos la palabra del Señor, hemos recibido a Cristo y hemos sido vistos ante los ojos de Dios como hijos e hijas verdaderas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Todos aquellos que conocen la palabra de Dios han recibido a Cristo. Aunque no hayan recibido a Cristo, hay mucha gente que conoce de la palabra de Dios, conoce este versículo, versículos que dicen que sí podemos obtener la vida eterna, y la gente piensa que sí lo va a lograr. Pero aquí nos indica, a través de esta parábola de este joven rico, nos va a enseñar las cosas como Dios tiene, como tenemos que hacer ante Dios las cosas para ser merecedores del reino de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, primer punto, todo mundo quiere recibir la salvación y la vida eterna, aquellos que conocen de Dios, porque hay mucha gente que nunca coge una Biblia, por lo tanto no sabemos realmente qué es lo que dice Dios en su palabra. Desconocemos, ¿verdad? Amén. Pero aquí nos enseña para el pueblo de Dios que todo mundo quiere. Este joven quiere ser merecedor de la vida eterna. Pero el 17 dice, él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino un Dios. Mas si quisieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Así de simple. Si quieres ser merecedor de la vida eterna, tienes que ser ¿qué? Guardar los mandamientos. Yo le pregunto a usted como hijo o hija de Dios, Dios manda que hagamos un examen, como siempre digo, espiritual en nuestro corazón. ¿Qué tanto estamos obedeciendo hoy que estamos hablando de los mandamientos superficialmente? Porque si nos introducimos a los mandamientos es algo muy amplio, demasiado amplio, que no vamos a terminar. ¿Qué tanto estamos cumpliendo con los mandamientos? Dice, ¿para qué? Para que seamos merecedores de la vida eterna. Ojo, es palabra de Dios. Esto no es teología, esto no es religión, ni doctrina humana. Es palabra viva, la doctrina sana que Cristo enseña a través de su palabra. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, obtener la vida eterna, dice así de simple, guarda los mandamientos, o sea, cumple con los mandamientos. Ahora mire lo que dice, el 18, le dijo, ¿cuáles? Le dijo. El joven rico le dice, ¿cuáles? Le dice, ¿cuáles son los mandamientos? Mire, qué absurdo,
Alguien que dice que ha hecho todo, ¿cómo es que no conozca ni siquiera los mandamientos? Yo le pregunto, si alguien le dice a usted como hijo e hija de Dios que somos, le dice a usted, le dice cuáles son los mandamientos, y usted le dice cuáles son, yo no sé cuáles son los 10 mandamientos, estamos hablando de los primeros mandamientos que Dios dejó a Moisés. Porque sabemos que hay muchos otros mandamientos, amén. Pero si hablamos de los primeros nada más, muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos. Peor cumplirlos, sabiendo que dice que si guardas los mandamientos tendrás la vida eterna. Pero así de simple decir guardar los mandamientos, los primeros mandamientos de los que está hablando, que ya vamos a ver. Mire, a decirlos es fácil, leerlos es fácil. Muchas de las veces sabemos de memoria, pero Dios no quiere que se sepa la palabra de memoria. Dios quiere que usted lo ponga por obra para ser usted agradable a los ojos de Dios. Bendito es el Señor. Por lo tanto le dice el 18, y le dijo, ¿cuáles son? El rico, ¿a quién? A Yahshua. Dijo el primero, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. El 19, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Esos son los primeros mandamientos, 10 mandamientos que Dios dejó a Moisés para comenzar a tener un orden en el verdadero pueblo de Dios, porque sabemos que había un desorden total en el mundo, perdido en el pecado, en la idolatría. Gloria a Dios. Entonces Dios dio los primeros 10 mandamientos para que vaya formando el pueblo verdadero de Dios. Porque aquí no se trata del que diga yo soy cristiano, yo soy cristiana, y por eso es que ya soy hijo de Dios. Si leo la Biblia, voy a la iglesia, etcétera, soy hijo de Dios. ¿Qué está diciendo? Tienes que cumplir con los mandamientos para ser merecedor de la vida eterna. Gloria a Dios. Y aquí viene lo bueno. Dice en el 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mire, es un joven que ha aplicado la palabra del Señor en obediencia. Mire, tome mucho en cuenta todo esto. Hay siervos de Dios, como siempre hemos ido viendo bíblicamente lo que está pasando en la actualidad. Hay siervos que predican, evangelizan, hablan bonito, alaban bonito, oran bonito, pero esto no le garantiza que vaya a tener la vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí. Mire, él ha hecho todo eso, pero mire, una cosa que fallemos, vamos a perder la vida eterna. Por lo tanto, esto teológicamente inclusive hay muchos debates entre los teólogos, famosos teólogos, que si se salva, que no se salva la vida, que una vez que recibe a Cristo, que sí se va a salvar, que no se preocupe. Pero en conclusión, la salvación se pierde después de haber tenido la segunda oportunidad de poder obtener la vida eterna cuando recibe a Cristo. Si puede perderla. Y aquí lo dice, bendito es el Señor. El joven le dijo, todo esto yo he guardado desde mi juventud hasta ahora. Dice, ¿qué más falta? ¿Qué más puedo hacer? O sea, para él había hecho todo. Pero no era así. Vamos a ir al 21. Y Cristo le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Gloria a Dios. ¿Es que acaso no les dijo eso a los apóstoles? A sus apóstoles le dijo, deja toda tu familia, así como Abraham. Deja tu parentela y sígueme, que yo te voy a dar grandes cosas. Y le hizo el Padre de las naciones, y de esas generaciones venimos usted y yo, conformando el verdadero pueblo de Dios, no los que dicen que son hijos de Dios. Amén. Y eso ya lo hemos visto. Entonces, mis amados hermanitos, Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes
y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿De qué estamos hablando? En donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ese es el punto que estamos hablando, que Dios nos está enseñando qué significa eso. El tesoro, ya hemos visto, es lo que usted ha dado prioridad. Aquí ciertamente este joven hizo todo, pero su corazón ¿en dónde estaba? No estaba en Dios. ¿En dónde estaba? En las posesiones que él tenía. Ciertamente dice que era un joven muy rico. Por lo tanto, mire lo que pasa. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿En dónde estaba su tesoro? ¿Cuál era su tesoro? Mire, él obedeció casi a cabalidad. Con los mandamientos obedeció de acuerdo a la palabra de Dios. Se esforzó e hizo todo lo que Dios mandó hacer. Pero una sola cosa que él no hizo, solamente una, pierde la vida. Estamos hablando de la vida espiritual para la vida eterna, para ir al cielo eternamente, mas no al infierno. Y eso lo sabemos usted y yo. Gloria a Dios. Entonces, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y vuelvo a repetir y vemos que entonces su corazón ¿en dónde estaba? Su corazón estaba, su tesoro no era Dios. A pesar de que, mire, analice bien, a pesar de que obedeció los mandamientos, había algo que tenía que hacer. Pero como Dios es tan sabio, Cristo es tan sabio, Él sabía que algo le faltaba. Y eso que le faltaba, sabía que eso era supervisión. Porque el tesoro no era Dios, sino estaba en las posesiones, no en Dios. Y como ya hemos visto, así es como los siervos de Dios últimamente han puesto los ojos, su corazón en otra cosa que no es Dios. Han puesto en el poder, en el dinero, en las posesiones, en el esfuerzo humano, mas no la fe en Dios, sabiendo que eso va a ser mejor que el esfuerzo suyo humano. Gloria a Dios. Eso es lo importante que Dios quiere que entendamos para que usted y yo, ¿de qué se trata todo esto? De obtener la vida eterna, no ir a la paila, sino al cielo, a la diestra de Cristo, a la diestra de Dios, perdón. Gloria a Dios. Ese es el propósito, mis amados hermanitos, de Dios para la iglesia de Cristo, no para toda la humanidad, porque sabemos que el mundo dice que no conocerá lo de Dios. Para ellos es locura. Y así es usted que vea danzando por ahí con una alabanza, que lo van a decir, están locos, ¿verdad? Y eso sabemos que se dice y es bíblico. Por lo tanto el mundo desconoce. ¿Por qué? Porque están muertos, como usted y yo estuvimos un día muertos en delitos y en pecados. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero usted y yo tenemos ese privilegio de que nos ha dado la luz del entendimiento, que es Cristo en su vida. Que ese es el tesoro del cual vimos ayer, que el que tiene que morar en su corazón para obtener la vida eterna. Porque cuando Cristo mora en su vida, el Espíritu Santo de Yahweh, allí usted va a poder hacer todo lo que Dios manda, como ya vamos a ver más adelantito. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el 24, otra vez os digo, eso dijo Cristo. Perdón, vamos al 23. Entonces Cristo dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Yo le pregunto, ¿todos los ricos no podrán ser merecedores del reino de Dios? No, entiéndase bien, aquel que ha puesto su corazón, dice, de acuerdo a Mateo 6:21, aquel que ha puesto su corazón como tesoro en eso, esa persona está perdida. Amén. Pero si usted tiene posesiones, tiene riquezas, pero su corazón, en su corazón mora ese tesoro que es Cristo, allí usted va a tener la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Por lo tanto, la palabra del Señor es muy clara. También puede perderse alguien que no tenga dinero, porque no tiene a Cristo en su corazón. Gloria a Dios. Mire, la palabra del Señor es muy clara.
Entonces Cristo dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero está refiriéndose no literal, no en general, sino a aquel que ha tomado como un tesoro, de acuerdo a Mateo 6:21, que el tesoro, donde está su tesoro, allí está su corazón. Y allí vemos, mis amados hermanitos, que el tesoro, aquí este joven, estaba en las posesiones, porque había hecho todo. Cumplió con los mandamientos, pero si yo le digo, hermano y hermana, que tanto usted y yo estamos haciendo algo de lo que hizo este joven, cumpliendo los mandamientos, a veces nos falta que ni eso hacemos. Tenemos enemistades, guardamos rencor en nuestro corazón, resentimiento en nuestro corazón. Todavía hay ese orgullo, ese ego, esa vanidad, esas cosas que todavía nos hace creer que nosotros somos autosuficientes. Todavía ese tesoro que es Cristo no mora en su corazón. Allí es cuando nosotros vamos a tener muchos problemas en nuestras vidas. Fracasos. Algo que tengamos que lamentar muchas de las veces para siempre en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Y otra vez os digo, dice el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello en el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Claramente nos da como ejemplo este joven rico. A este joven, como su tesoro eran las riquezas, allí estaba su corazón, no en Dios. A pesar de que cumplió con todos los mandamientos, ponga mucha atención, sin saber que en la actualidad no cumplimos casi ni la tercera parte de los mandamientos. Ni siquiera de los 10 primeros, peor aún el resto que hay en la palabra de Dios. Sin embargo, su misericordia es tan grande que estamos en un proceso, usted y yo, de madurez espiritual, camino en ese camino largo y angosto que se refiere, que habla que es Cristo. Mantenernos firmes en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Que usted y yo no nos perdamos, sino seamos merecedores de la vida eterna. Pero para eso no es solamente con lo que el hombre cree, sino poner por obra todo lo que está en su palabra. Bendito es el Señor. Sus discípulos, dice el 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvos así, verdad? ¿Quién va a poder cumplir con los mandamientos, primeramente? Segundo, los ricos obviamente es difícil de deshacerse, sabiendo que entre más tiene no puede diezmar, porque Dios manda que diezme el tanto por ciento. Por lo tanto no pueden deshacerse de sus cosas, ni abandonar sus cosas por ir a hacer la voluntad de Dios. Porque el pueblo de Dios tiene que hacer la voluntad de Dios. No está hablando del pastor, está hablando de toda la congregación. El mandamiento no es para el pastor, como ya hemos visto, es para toda la iglesia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. 26. Y mirándolos, Cristo les dijo: para los hombres esto es imposible. Ojo, para el hombre ciertamente es imposible. ¿Por qué este joven falló allí? Porque el tesoro, escúcheme bien, porque el tesoro principal, como dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Su corazón estaba ¿en dónde? En sus riquezas. Es por eso que él no pudo hacer lo que Dios manda. Pero si usted tiene a Cristo como tesoro principal en su corazón, allí por más tesoros, por más rico que sea, usted va a poder hacer la voluntad de Dios. Y allí obviamente tenemos la oportunidad de caminar ese camino largo y angosto para obtener la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Tan hermoso el 26. Mirándolos, Cristo les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Pero el hombre ha perdido la fe. Hablamos de la iglesia, no del mundo. El hombre ha perdido la fe y ha aprendido a caminar sin ese tesoro que es Cristo en su corazón.
Ahí se cumple, como dice ustedes, hipócritas, de labios me honran, porque más sus corazones están apartados de mí. Gloria a Dios. Pero Dios hoy nos llama y nos exhorta y nos dice el Señor que caminemos, aprendamos a caminar firmes en su camino. El 27. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Simplemente, si usted no abandona a Cristo, o mejor dicho, no se aparta de ese tesoro que es Cristo en su corazón, siempre vamos a poder estar siempre haciendo primeramente la voluntad de Dios, caminando en obediencia. Segundo punto, sabiendo que tenemos la oportunidad de obtener la vida eterna. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, hasta aquí vamos a terminar con este capítulo, con este versículo, sabiendo que el Señor es muy claro en su palabra. Es tiempo de caminar con Cristo, no solamente de boca, sino de corazón, con ese tesoro, de acuerdo a Mateo 6:21, que dice, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanitos. Muchas bendiciones. Vamos a continuar con preguntas, si es que hay preguntas, y peticiones de oración. Gloria a Dios.